Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el value investing y la educación financiera, estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera. En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis. Muy buenos días, queridos inversores. Bienvenidos a la presentación del fondo Planning Advisors. ¿Qué más decir, Gabriel? Aquí mi invitado, ya lo voy a presentar, que estamos muy contentos de presentar el primer fondo creado por Planning Advisors. O sea, es algo que realmente es un gran avance porque vamos a presentar por nosotros mismos quienes van a armar este fondo para que la gente que quiera participar en ello se pueda beneficiar del interés compuesto en la bolsa. ¿Qué te parece, Gabriel? Espectacular, Nico. Muy buenos días a todos. La verdad es que estamos muy contentos de poder estar participando en esto. Aparte, es algo que realmente a nosotros nos apasiona mucho, lo que es el estudio del value investing y de las formas de inversión diferentes. Vamos a presentar algo que es lo que hacemos en el día a día generalmente y van a ver que hay muchas cosas que nos van a convencer de poder invertir de esta forma. Bueno, primero que todo quería presentar a mi amigo Gabriel, es quien me acompaña en todos los capítulos de Pasión por Invertir y el Podcast Value. Realmente una persona que sabe mucho sobre inversión, se ha leído más de 60 libros, resumiendo en su propio podcast unos 50 libros de inversión, sabe mucho sobre bolsa, finanzas, y hoy en día va a estar en la calidad de oyente y realizando preguntas para las personas que en el fondo no pudieron participar de esto, pero que van a poder resolver sus dudas a través de un inversor particular como lo es Gabriel Pizarro. Y qué más decirles que esta presentación la van a poder ver a través de YouTube. ¿Cuál es la gran ventaja de todo esto? Y te lo digo yo, Gabriel, que es la Sí. principal ventaja que va a tener este fondo, es que todo va a estar presentado a través de YouTube. Vamos a presentar las tesis de inversión, las ideas, los Q1, los Q2, los Q3, los Q4, o sea, vamos a hacer presentaciones trimestrales sobre cómo han ido los activos, qué es lo que nosotros estamos viendo, dónde estamos mirando para buscar nuevas ideas de inversión y la idea también, como es tradicional en todos los fondos, terminar el año con una carta anual. Eso es algo que me encantaría. Realmente espectacular, Nico. Oye, pero de verdad, mira, si es que yo pudiera partir consultándote algo, sería cómo podemos ver, a través de qué canales podemos ver esto. Me comentabas que era Pasión por Invertir en YouTube. Y el podcast Value a través de Spotify. Sí. Ambos estarían con el video para poder ver toda la presentación, ¿cierto? Exacto, la idea de este fondo para nuestros clientes que quieran participar, que van a poder presenciar las tesis, porque cuando uno compra un fondo mutuo, por ejemplo de JP Morgan o BlackRock, no ve lo que está detrás de eso. En cambio, por nuestro lado, sí van a poder ver todo lo que es el activo, por qué estamos invirtiendo en ese activo. eh, y te lo digo así,
Pero la filosofía de este fondo no es comprar acciones, es comprar negocios. Esa es nuestra idea. Perfecto, súper. De hecho, si, para los que se fijan, ¿por qué colocamos método Value Investing? Porque esa va a ser nuestra filosofía a la hora de invertir. Entonces, partiendo un poco la presentación, entonces partir, ¿qué es el Value Investing y cómo detectamos grandes oportunidades de inversión? La verdad es que esta filosofía del Value Investing es muy interesante, Gabriel, tú que también eres Sí, Value Investor, sí, por supuesto. eh, y la verdad es que no puede ser más sencillo de explicar que es buscar compañías que estén cotizando por debajo de su valor intrínseco. De esa manera, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener un activo que vamos a haber comprado barato, siendo que nosotros creemos que el rendimiento puede ser muy superior para los próximos años. Nico, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que sería el concepto del valor intrínseco? Por supuesto, vamos a llevar un ejemplo muy sencillo, pero práctico a la vez. Y el método que vamos a seleccionar es, suponiendo nosotros calculamos el valor de un departamento, supongamos que el departamento pueda cotizar a 200 millones, y por ese motivo, la persona que me quiere vender el departamento está desesperada, tiene un crédito, todo lo demás, y quiere venderlo rápido, por lo tanto me ofrece 100 millones. Si nosotros calculamos el valor real de ese departamento, va a ser de 200 millones, pero Ajá, me lo está ofreciendo a 100. Entonces, la posibilidad que tengo yo ahí es de duplicar. Y no solo eso, sino que si yo el departamento lo pongo en arriendo, calculando que pueda tener dividendos de 10 millones, eh, comprar los 200 millones voy a tener un rendimiento de dividendo del 5%. En cambio, si lo compro más bajo, voy a tener un rendimiento del 10%. Y perfecto. esa es la funcionalidad que le da el value investing. O sea, nosotros buscamos tener compañías más baratas, pero que puedan otorgar mejores rendimientos a futuro. Súper claro. Bueno, una mirada histórica de lo que vendría siendo todo lo que es el value investing. De partida, esta filosofía nació en el crack del 29 con el famosísimo Benjamin Graham, que es a través de su libro, tanto Security Analysis como el libro de Un inversor inteligente, que es un clásico de la inversión, creó esta filosofía buscando compañías que valían menos de su valor contable. Es decir, lo que él buscaba era comprar compañías que es a valor de liquidación, o sea, ya te estaban regalando dinero. Claro. Y en un crash como fue la crisis del 2020, de 1929, lo que pasó es que muchas compañías cotizaban debajo de su valor libro y de hecho este inversor se benefició con una tasa de rentabilidad anualizada dentro de su cartera del 24% anual. Imagínate, De hecho, muchísimo. cuando él utilizó la estrategia net fue cuando mejores rendimientos tuvo, de un 43% anualizado. O sea, Imagínate. algo muy bueno. Muy, muy bueno. Entonces, ¿por qué en general el value investing, si nosotros hacemos bien los estudios y todo lo demás, tiene mejores resultados que el mercado? Porque si nosotros compramos más barato, como ya veníamos hablando del ejemplo, pasa que cuando el mercado suele otorgar el valor, los rendimientos son muy superiores. Entonces, esa es la idea y por qué siempre el value investing ha tenido mejores rendimientos en el mercado. La gente tiende a atender value investing como empresas eh, que crecen poco, que son como los bancos, que son como lo que vendría siendo empresas dividenderas, cuando no necesariamente es así. Exacto. Y ya Ahora, lo vamos a Nico, ver. ¿Sí? en este caso, mira, cuando generalmente está asociado, muy asociado el value investing, como decías tú, a algo que generalmente era como un tipo de compañía que estaba muy golpeada, que generalmente, como decías tú,
tiene dividendos, principalmente la rentabilidad estaba a través del dividendo o eran compañías cíclicas, también estaba muy asociado a ese término, pero realmente cuando nosotros hablamos de value investing, ¿estamos hablando de ese tipo de compañía? O también quizás podría yo ver el value investing desde el punto de vista de ver una acción de tecnológica, de la parte tecnológica, y que pueda encontrar valor en ese tipo de compañía. Es que el value investing, muy buena pregunta, Gabriel, el value investing es aplicable a todo, a empresas cíclicas, a empresas de tecnología, a empresas, por ejemplo, de transporte, es aplicable a todo. Y ya vamos a ver, en el fondo, cómo realizamos este enfoque. Claro. Si nosotros vamos a los exponentes históricos que ha tenido esta filosofía, eh, tenemos a Warren Buffett, que ha generado un 21% anualizado durante 50 años, Peter Lynch, una leyenda, alguien que multiplicó por 10 con Dunkin' Donuts, un 29,2% de rentabilidad anualizado, Charlie Munger, la mano derecha de Warren Buffett, Joel Greenblatt con un 30,8% y Stanley Druckenmiller con un 30% anualizado durante 30 años. Quizás tú me vas a decir, Gabriel, oye, pero es que estas son leyendas de la inversión y probablemente esto no se pueda replicar. Precisamente eso te iba a decir, Nicolás. Y ¿Cómo la verdad podría es que, yo hacer ese tipo de rendimiento con semejantes ídolos del value investing y de la inversión en general? y la verdad es que la diferencia que nosotros podemos tener de estos exponentes es que la mayoría de la rentabilidad que ellos tuvieron fue cuando ellos tenían la capacidad de comprar empresas más pequeñas. Una de las ventajas que va a tener nuestro fondo de Planning Advisors es que al ser un fondo más pequeño que a lo mejor de uno de JP Morgan, podemos comprar una mayor cantidad de activos, donde esos activos pueden tener más valor dependiendo del tamaño y el modelo de negocio a lo que nosotros podríamos adquirir versus a lo que puede adquirir JP Morgan. Warren Buffett, por ejemplo, no podría invertir en una compañía como Nagar, porque es muy pequeña. Claro, Él debe invertir en compañías mucho más grandes. Por eso es que el rendimiento de estas superinversores a lo largo del tiempo tiende a disminuir. Y de hecho, si nosotros vemos eh, dónde ha tenido mayor éxito el value investing, ha sido en el país de habla hispana, en España. Ha habido un cambio de tendencia enorme. Tenemos a grandes influencers como Alejandro Estebarán, que la rentabilidad anualizada que te vendría dando era el 15%. Teníamos a lo que vendría siendo también Valentum, Paco Lodeiro con rentabilidad del 17% anualizado. O sea, hay muchos cracks que han estado invirtiendo en estas compañías que veníamos diciendo que son de más calidad. Y la verdad es que podrían tener mejores rendimientos, Gabriel, pero la legislativa que ellos tienen en España, por la CNMV, no les permite tener, por ejemplo, más del 10% en una posición, cosa claro, que en nuestro fondo no va a ocurrir. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de invertir o concentrar más en ciertos activos. Por ejemplo, si yo invirtiera el día de mañana en una compañía, a lo mejor podría ser Expedia, que ya vamos a hablar, si Expedia multiplica por 3, voy a tener que estar vendiendo constantemente cuando necesariamente no debería ser así. Entonces, eso nos da mucha más ventaja porque muchos de estos inversores, dentro de sus tesis de inversión, en verdad han logrado un 30, 25, 30% anualizado. claro. Nicolás, en este caso es súper importante consultarte, porque ¿cómo es la distribución de esto? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero ¿por qué tenemos la capacidad de poder concentrar más la cartera? Tú decías que era a través de las leyes. En este caso, esas leyes no están acá en el fondo que estamos presentando, ¿cierto?
No Una hay de las límite grandes en el fondo. ventajas que va a tener esta nueva nota, porque va a ser en relación a lo que vendría siendo una nota estructurada, es que al estar bajo las normativas de Estados Unidos a través de la plataforma Perchi, otorga una mayor libertad. Perfecto, Pero ojo que clarísimo. esa libertad no se refiere a que nuestro fondo va a ser más arriesgado, todo lo contrario, va a ser mucho más seguro debido a que vamos a estar muy expuestos a lo que vendría siendo pequeñas posiciones en donde nosotros creemos que podríamos multiplicar por 3 a 5 años. Perfecto. Eso quiere decir una tasa de rentabilidad anualizada del 25% y nosotros creemos que podemos lograrlo bajo ciertos escenarios. Súper. De hecho, nosotros ¿dónde buscamos estas ideas de inversión? Y acá una explicación. La gran mayoría, hoy en día, gracias a Internet, existe un montón de información donde nosotros podemos buscar compañías que sean atractivas, eh, sobre todo que este fondo, nosotros como Planning estamos suscritos a Seeking Alpha, que es la mayor plataforma a nivel mundial de suscriptores de inversión, donde la gran mayoría presenta tesis de inversión a través de estas plataformas profesionales. También contamos con TIC R Terminal, que es la plataforma profesional donde Wall Street presenta sus estimaciones a través de una compañía, y eso al final nos da mucha ventaja para poder calcular cuánto es lo que podríamos generar de aquí a largo plazo. Este es un fondo que está orientado hacia el largo plazo y que la idea de esto es generar muy buenos retornos a largo plazo. De hecho, una de las ventajas que tenemos es que nosotros también nos fijamos en lo que están invirtiendo los superinversores. Por ejemplo, acá tenemos la cartera de Berkshire Hathaway, a lo que vendría siendo el Q3 del 2022, y podemos ver las posiciones, dónde está aumentando, dónde está disminuyendo. Eso nos da mucha ventaja a nosotros para saber dónde están buscando las convicciones estos superinversores y de buscar nuevas ideas de inversión para traerlos a nuestro portafolio. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del value investing? Porque tengo que mencionar esto. Muchos creen, y aquí vamos a sacar un poco la estimatización que existe de la bolsa, que es un casino y todo lo demás, y es que, verdad, para nosotros es imposible determinar la rentabilidad de una acción en el corto plazo, porque existen muchos factores macroeconómicos, todo lo demás, y yo siempre lo digo, nuestro enfoque es el largo plazo, porque en el largo plazo el mercado suele ser eficiente. Y de esa manera, aquí tenemos, por ejemplo, una compañía como Red Eléctrica. Red Eléctrica es una compañía que ha venido creciendo de manera muy interesante, y de hecho los beneficios por acción no aparecen acá, pero venían creciendo, más o menos habían multiplicado por 4 en 10 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La bolsa, en su manera de otorgar valor, muchas veces hay veces que sobrevaloran las compañías donde permanecen planas, donde acá muchas veces se producen eh, esas ineficiencias de mercado que son las que nosotros buscamos. Y en esas eficiencias que existen, cuando el mercado suele ser más positivo, es cuando suele otorgar ese valor a la compañía. Entonces, una de las desventajas que existe es que podemos estar mucho tiempo sin que la acción se revalorice, pero en algún momento lo hace. Actualmente no ha pasado con 3 compañías de manera, de hecho, te podría mencionar 4 compañías, de manera muy fácil, y ha sido el ejemplo que pasó con Meta, que nosotros, Gabriel, nosotros lo hablamos en el podcast. Sí, Meta era una compañía que $90 estaba regalada, regaladísima. Sí, y ¿qué es lo que pasó? Que el mercado, cuando empezó a despedir gente y todo lo demás, empezó a aumentar los márgenes, y eso permitió que Meta fuera más rentable,
y el mercado va a aplicar un múltiplo mayor. Hoy en día, ¿cuánto vale? $260. Claro. Entonces, estamos Y, hablando que una tesis de en un año pasó de 90 a 260. Y eso es lo que nosotros buscamos. Nicolás, ahí en este punto creo que es súper importante que podamos compartir cuáles son más o menos los plazos de inversión en donde yo podría idealmente estar forjando rentabilidades en este fondo. O sea, cuáles serían los plazos ideales de inversión para el fondo. Si yo quiero ser cliente del fondo, ¿cuánto tiempo sería lo recomendable para poder estar? Idealmente, quizás toda la vida, pero un plazo estimativo, más o menos. Mira, nosotros como fondo siempre vamos a invertir en el largo plazo, viendo la posibilidad siempre de unos 5 años. Esa es la Perfecto. idea de nuestro horizonte de inversión, buscar inversiones a 5 años. Entonces, como nosotros no sabemos lo que puede ser la bolsa de aquí a mañana, pero sí lo podemos calcular de aquí a 5 años, va a ser un muy buen horizonte. Ahora, lo ideal de este fondo es estar toda la vida, porque la idea es ir buscando posiciones. De hecho, vamos a ver en la siguiente lámina que el mejor horizonte de este fondo es de aquí, 5, 10, 20, incluso 30 años. Perfecto. ¿Cuál ha sido el costo de oportunidad de invertir en Chile versus y compañías tradicionales versus invertir en compañías de alta calidad, con alto crecimiento, en segmentos de mercado donde eh, estén creciendo constantemente? Y la verdad es que el resultado es abismal. Vamos a presentar una serie de ejemplos. En este caso tenemos a Water Intelligence, una compañía que está actualmente en el fondo. Fíjense que la rentabilidad ha sido brutal. Prácticamente la compañía ha multiplicado por 20 veces. Ojo, que si sale, por ejemplo, si sale 100%, en verdad es que ha duplicado. Por eso nosotros Claro. otorgamos eso. Entonces, esta compañía, a lo que vendría siendo a finales del 2022, ha multiplicado por más de 20 veces en 10 años, mientras que, por ejemplo, Inversiones de Agua Metropolitana ha perdido la mitad de su valor. Acá tenemos Sercap, una compañía espectacular que prácticamente hace leasing de aviones, no tiene ese riesgo que tienen las aerolíneas, que cuando, ¿qué es lo que pasó con esta compañía? Cuando ocurrió la pandemia, y mira, esto es muy interesante, Gabriel, cuando tú prestas aviones, las compañías igual te tienen que pagar esos aviones. O sea, es mucho más rentable, no tiene que estar pagando lo que vendría siendo el CAP, la tasa del aeropuerto, que eso es Claro. carísimo. Y muchas veces, cuando estos aviones los van a tener que seguir pagando, y hay muchas aerolíneas que están dispuestos a comprar estos aviones. De hecho, AirCap y Air Lease, que son dos compañías prácticamente iguales, muchas veces te dan estos leasing con opciones de compra. Entonces, realmente es fabuloso. Hay veces que tienen más o menos ya todo ocupado hasta el 2023, 2024. Y vemos cómo invertir en una compañía así te ha dado rentabilidad del 15% anual, mientras que invertir en LATAM Airlines ha perdido el 99,9%. Acá otra compañía espectacular, Texas Pacific Land. ¿Cuál es la diferencia entre invertir en una compañía de royalties? Las compañías de royalties no tienen costos asociados a lo que vendría siendo un gran OPEX. ¿A qué me refiero? Que estas compañías tienen márgenes brutos, al ser royalties, del 97%. O sea, es una cosa brutal, porque al Muchísimo. Sí. final, ¿qué es lo que termina pasando? Que estas compañías prestan dinero con el fin de obtener un porcentaje de la explotación, pero no están dispuestas a todo lo que es el riesgo operacional. Por eso tienen tasas de rendimiento mucho más altas. De hecho, esta compañía ha generado rendimientos del 45% anual versus Copec, que prácticamente
habías invertido, habrías perdido un 10%. Monster, otra compañía espectacular. ¿Quién no conoce Monster Energy? O sea, es una bebida que está literalmente en todos los supermercados del mundo. De hecho, esta ha sido la empresa más compounder de la historia. Tú haber invertido en el 2002 en esta compañía, hoy en día habrías multiplicado más de 1000 veces. Muchísimo, muchísimo. Y en cambio CCU habrías perdido prácticamente más o menos un 30% del capital. EPAM Systems, compañía líder en ingeniería IT, toda esta ingeniería, al final, ¿qué es lo que hace? Es creación de nuevos procesos digitales espectaculares. De hecho, esta compañía, nosotros la compramos dentro de unos $200, lo vendimos en 450. Hoy en día, como el sector tecnológico se había afectado, está volviendo a valorizaciones atractivas para poder volver a invertir. Y de hecho nosotros tenemos la competencia, está Nagarro dentro de lo que vendría siendo eh, el fondo. Y de hecho haber invertido en una compañía así, habrías tenido un 33,3% anualizado, multiplicando eh, más de 17 veces. En cambio en Sonda habrías perdido el 80% del valor. Entonces, como hablamos, en el fondo, como identificamos el potencial de estas compañías y lo más importante, en el fondo, ¿por qué vemos algo que el mercado no ve? Es porque generalmente, ojo que el fondo no está 100% invertido en small caps, pero sí hay un gran porcentaje, no hay tantos analistas cubriendo estas compañías. Al ser eh, compañías más pequeñas, suelen tener menos volumen y a cambio de eso hay más ineficiencia, por lo tanto están más baratas y al tener menos seguimiento de mercado provoca esa ineficiencia. Sin embargo, como existen más de 50.000 compañías invertidas en el mundo, nosotros tenemos la oportunidad de eh, aprovechar eso. Por ejemplo, aquí hay un efecto que te quiero mostrar y Dale. por ejemplo es Fiat. Fiat más o menos cotiza múltiplos de 4 a 8 veces beneficio, mientras que Ferrari, que es una empresa más de nicho, cotiza 35 a 45. Esta compañía prácticamente ha multiplicado por 4 versus Fiat, que más o menos ha mantenido un retorno bastante mediocre. Y por ejemplo, L'Oreal, que es una compañía enorme, que provoca márgenes del 10 al 15%, o la Plex, mucho mayor, o sea, 35 a 50%. Entonces, hay mucho potencial, muchas veces cubierto en compañías que nosotros estamos presentes, pero que el mercado a veces no las ve. Entonces, ahí es donde nosotros muchas veces tomamos ineficiencias para invertir en ellas. Por ejemplo, tenemos directos e indirectos. O sea, en un caso directo, ineficiencia directa, tenemos, por ejemplo, Prax Global Technologies, que son estas terminales que todo el mundo hoy en día ve en Chile. De hecho, anda una cafetería, todos tienen Pax Global Technologies. Ese es medio de pago digital donde uno pone la tarjeta y está la maquinita, que hoy en día le está robando cuota de mercado a Vodafone y le está robando cuota de mercado a Ingénico de una manera brutal, y vemos que cotiza a 5 veces beneficios cuando estas otras compañías cotizan dentro de una media de 20-30. O sea, O estamos sea, comprando una compañía mejor que el de los competidores a una valoración más barata. Esas son las ineficiencias que a nosotros nos gustan. eso, Nicolás, en este caso es bien interesante porque tenemos la posibilidad de ver, visualizar a través de todas las herramientas que estábamos mencionando, este tipo de compañías que, como mencionaba anteriormente, no están al alcance de los grandes fondos porque definitivamente no tienen la liquidez necesaria para ser comprada por estos fondos. Entonces, en este caso, el fondo que estamos presentando ahora, eh, tenemos la posibilidad de básicamente poder comprar cualquier compañía de las que está cotizando actualmente, ¿cierto?
De hecho, hay una regla muy bacán, que al final es la regla de los fondos. No es una regla científica, pero sí es a la par, que muchas veces tú puedes invertir en compañías, si el fondo, por ejemplo, tiene un tamaño de 10 millones de dólares, tú no deberías invertir en compañías que tengan menos que ese tamaño. Mira, Entonces, al ser un fondo pequeñito, tenemos la posibilidad de abarcar o tener un mayor abanico de inversión que pueda beneficiar a nuestros clientes. Entonces, eso da mucha ventaja. Eso es un moat o una ventaja competitiva enorme versus otros fondos y que exacto, nosotros podemos acceder que otros fondos no. Entonces, clarísimo. al final, eso nos otorga mucho potencial. De hecho, por ejemplo, aquí otra compañía que tú muy bien la conoces, Gabriel, porque hablamos mucho en el podcast de él, que es DOL, que más o menos nosotros invertimos dentro de lo que fueron $9, Claro, hoy en día cotizan a 13, y es que la ineficiencia era increíble, o sea, una empresa que te generaba 10.000 millones en ingresos y cotizaba 700 millones de market cap, o sea, había mucha ineficiencia, en cambio, Virgin Galactic, que genera solo 1,28 millones, esta compañía llegó a cotizar muchísimo más, pero cuando hice la comparativa ya estaba en 1.270, o sea, Virgin Galactic valiendo o generando muchísimo menos, te valía mucho más. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, Dole se ha seguido revalorizando y Virgin Galactic se ha pegado, yo creo que una caída de más de un 95%. sí. ¿Y cómo nosotros hacemos este reconocimiento? Y quiero centrarme acá, porque esto, eh, para los que quieran entender y después quieran ver eh, las tesis en YouTube, el modelo de reconocimiento KPI es uno de los mejores y es el que utilizamos nosotros para poder invertir. ¿Qué se refiere a los Key Performance Indicators? Que al final son las métricas claves que nosotros nos fijamos a la hora de invertir en compañía. ¿Qué son estas métricas claves? Básicamente, la manera en que nosotros reconocemos ingresos potenciales, subidas de precio, cómo está aumentando el volumen, dónde están invirtiéndose CAPEX. O sea, hay muchas cosas que los Key Performance Indicators nos permiten por calcular. Nosotros en una tesis de inversión, cuando estábamos calculando a perdón, a The Watches of Switzerland, ¿cuál era la tesis? Que la compañía estaba vendiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, a un precio medio los relojes de $10.500, porque son relojes Rolex, Patek Philippe, de las mejores marcas, y nosotros presentamos un escenario a 2027 donde los relojes se valorizaban un 5% anual, llegando a $12.000, algo que nosotros encontramos que era bastante probable. ¿Qué es lo que pasa? Que la compañía te crecía más o menos a 15 tiendas por año, donde esas tiendas aumentaban un 3% por lo que venía siendo el efecto inflacionario, y al final nosotros calculamos que podríamos generar ese 30% anual, ojo, teniendo que comprar la compañía 15 tiendas al año, o sea, solo eso y manteniendo el volumen por tienda. Con eso nosotros generamos poder multiplicar incluso hasta por 4. Entonces, eso nosotros nos permite poder estimar las ventas de una manera espectacular. Y al final, eh, son cosas que nos dan ventaja competitiva como fondo a la hora de poder calcular eso. Porque Sí, tenemos, sí. o podemos, Nicolás, ¿sí? en este caso, disculpa que te haya interrumpido, pero eso precisamente quizás era lo que iba a conversar ahora. Lo que pasa es que me hace mucho, me llama mucho la atención de cómo es este modelo de análisis a través de los KPIs, en donde se hace la segmentación de ventas, se comprende al 100% cómo son los revenues de la compañía y en este caso,
te iba a consultar, yo desde mi calidad de oyente y siendo súper sincero, ¿cómo compran los otros fondos de inversión? ¿Qué sería lo diferente? Porque teniendo este tipo de herramientas, al parecer no están siendo utilizadas de parte de los otros fondos. En base a estimaciones de analistas? ¿Cómo se hace? Lo que pasa es que generalmente, y aquí va a depender de la calidad del fondo también, porque hay muy buenos fondos, y el modelo KPI es un modelo poco reconocido, pero que sí lo utilizan mucho, pero de los super fondos de inversión. O sea, estamos hablando de fondos extremadamente premium. De hecho, quien plantea esta tesis de los KPI es el mismísimo Aswad Damodaran, que es uno de los mejores profesores de finanzas corporativas del mundo, profesor de la Universidad de Nueva York, y plantea esta tesis también, no solo los KPI, o sea, aquí yo estoy resumiendo el tema, también nos enfocamos en la TAM, que es el Total Addressable Market, donde nosotros buscamos esa oportunidad de mercado que se vea espectacular y es algo que nosotros nos enfocamos. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los fondos eh, no buscan tener volatilidad y todo lo demás, entonces se basan en métricas muy simples, no valoran compañías más o menos como lo hacemos nosotros nos dedicamos más o menos unas 100 horas por compañía para poder analizar si es una buena inversión o no, y en eso nosotros basamos si es una buena oportunidad de inversión o no. De hecho, justo traje un ejemplo con Expedia, no voy a ir mucho más allá de lo que explicar el modelo de negocio y todo lo demás, porque existe un video. De hecho, eh, cuando tenga esta presentación voy a mostrar el video de Expedia, donde ustedes van a poder ver la tesis completa. ¿Y qué me hizo enfocarme en esta compañía, Gabriel? Es que hoy en día, si nosotros vemos Expedia, aquí vamos a hablar un tema de lo que es el valor intrínseco, fíjense que estamos hablando del segundo player. O sea, la compañía en ingresos te genera 13 mil millones de dólares, cuando, por ejemplo, Booking te genera 18.000. Y de hecho, Airbnb te genera entre 8.000 a 9.000 millones. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué me interesé en esta compañía? Porque es una compañía que cotiza hoy en día a unos 15.000 millones teniendo en cuenta la deuda, cuando Airbnb cotiza 4 veces más de lo que podría ser Expedia, generando muchísimo menos. Y otra cosa que también es, o sea, si nosotros después lo comparamos con Booking, es muchísima más la diferencia, 7 veces menos la valoración de Booking, y Booking solo genera un 30% más. Es mucha la diferencia que hay de valoración entre una y otra compañía. Ahí puede haber una ineficiencia de mercado. De hecho, si nosotros esto lo valoramos por PER, la compañía hoy en día cotiza a 9,61, mientras que Booking a 18,75 y Airbnb a 29,24. O sea, si la compañía la valoraran al igual que Booking, ya sería duplicar. Sí. Y si la valoraran a lo que es Airbnb, ya sería triplicar al valor actual. Y esto no estamos teniendo en consideración ni el crecimiento ni nada. O sea, solo a la valoración que existe hoy en día. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que nosotros al principio nos fijamos, y es cómo lo evalúan los principales analistas del mundo, que es los analistas de Wall Street. Cómo ven la proyección de Expedia, en este caso, para lo que vendría siendo una proyección del 2027. Por eso nosotros invertimos en el largo plazo. Y es que estas compañías, si tú la consideras que el múltiplo medio que ha pagado el mercado, ojo, de beneficios normalizados, que vendrían siendo estos CPS, y es que el consenso de analistas proyecta que Expedia podría generar 20,13 beneficios por acción. Si nosotros los multiplicamos por 18 veces, tendríamos los $362 por acción,
lo cual al precio que está cotizando hoy en día, básicamente sería multiplicar por 3,76, o sea, un 30,33% anualizado. ¿Qué es lo que me pasa? Yo como inversor no puedo fiarme de esto. Claro. Tengo que hacer mis propios análisis porque si no, no entiendo cómo llego a ese número. Por eso nosotros al principio, ¿qué es lo que hacemos? Nos enfocamos en esto para ver si hay potencial y luego vemos si es que es verdad o no. Entonces, ¿cuál es el modelo KPI? Aquí nosotros detallamos cuáles vendrían siendo los indicadores relevantes y al final los enumeramos. Uno, el volumen bruto de ventas proveniente de los alojamientos arrendados. Este dato, obviamente, la compañía no los da. Dos, noches arrendadas, es el número de alojamientos. O sea, fíjate que nosotros estamos calculando métrica a métrica. Los ingresos por noche, que al final es el precio. También tenemos en cuenta el modelo de negocio B2B, que vendría siendo las otras marcas, además de Expedia. Tenemos también la comisión generada por las ventas. La comisión generada por las ventas de B2B y al final el costo de venta. O sea, y acá fíjate que nosotros siempre presentamos que lo amarillo es lo que nosotros estimamos, el verde el resultado, y el naranjo son los resultados que realmente nos importan y son las métricas claves para poder calcular el precio y el volumen. Entonces, ¿cuál fue nuestra estimación acá? Fíjense que la compañía venía creciendo en lo que vendría siendo las noches arrendadas a ritmos del 20% anual. ¿Qué es lo que pasó? Que obviamente ocurrió la pandemia y ese crecimiento se ha vuelto más lento. Y eso al final, ¿qué es lo que hace? Que haya ocurrido ese de-rating que tuvo la compañía en valoración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proyectamos? Proyectamos más o menos a lo que vendría siendo la TAM, que los crecimientos iban a venir dentro del 8,4%. O sea, fuimos conservadores mencionando que no sabemos si va a robar o no cuota de mercado, y como en 2023 se viene una recesión, proyectamos una tasa un poco menor. Entonces, ¿cómo logramos esta cifra? Proyectamos, fíjense que los room nights, que vendrían siendo las noches de alojamiento, han ido creciendo incluso a 40, 50 millones, y ojo que podría crecer perfectamente esa tasa. O sea, pero aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo conservadores y estamos proyectando, por ejemplo, a 2023, que va a alcanzar 380 millones de noches arrendadas, un número todavía menor al 2019, y que recién el 2024 podría superar, creciendo después a 30 millones de noches arrendadas por año. Fíjate que aquí venía creciendo a tasas del 15, 20% y aquí estamos proyectando tasas del 6, 7%. ¿Qué es lo impresionante y que lo que me gustó de esta compañía? Por eso nosotros vemos los Key Performance Indicators, que venía teniendo una tarifa bastante a la media, así lo que vendría siendo un 10%, y la elevó al 13% sin perder noches arrendadas. Y eso es algo que es espectacular porque esta compañía, elevando la tasa de comisión, va a poder generar mayor apalancamiento operativo. De hecho, ahí vamos a ver que el crecimiento de márgenes es brutal. De hecho, una de las cosas positivas también es que la compañía está volviendo a generar una buena comisión por los negocios B2B. Nosotros lo proyectamos dentro del 9%. Aquí nosotros presentamos un decrecimiento del 25%, pero, perdón, de 25%, claro, en lo que vendría siendo la tarifa, buscando ser más conservadores.
Y si vemos, en el fondo la tarifa acá también debería bajar porque la compañía proyectó a través de lo que fue en los press release que deberían haber una eficiencia, unos menores costos, ahorrándose 200 millones. ¿Eso cómo impactaría? En mejores márgenes brutos. De hecho, el margen bruto proyectamos que podría llegar dentro de un 87% en 2027. Y eh, gastos fijos entre 700 y 750 millones. Entonces, ya estamos viendo cosas positivas y eso al final, junto a lo que vendría siendo la inteligencia artificial, que también podría aumentar mucho más esa reducción en costos, podríamos generar un menor costo de 1.000 millones, cosa que nosotros en nuestro modelo KPI proyectamos. De Y hecho, Nicolás, una duda, o sea, me había quedado dando vueltas a algo que estamos en presencia de una compañía que básicamente está subiendo los precios de sus servicios constantemente y que nos da cierta ventaja, nos da a entender que tiene cierta ventaja competitiva dentro de su mercado, ¿cierto? por supuesto, de hecho es el segundo player. Si nosotros calculamos la TAM, que vendría siendo el Total Addressable Market, este tipo de negocio, o sea, ya estamos hablando de 1,5 trillions, lo que en los gross bookings, que vendría siendo en la reserva, hoy Claro. en día la compañía está generando 95 billions. Estamos hablando de que tiene hoy en día una cuota de mercado del 6%, siendo el segundo player a nivel global. Imagínate, o sea, la oportunidad de mercado es grande de lo que podría llegar a tener Expedia de aquí a 2027. Eh, Puede ser una compañía que perfectamente podría seguir subiendo el precio de sus servicios y al parecer tiene las suficientes ventajas competitivas para que siga aumentando la demanda de sus servicios, teniendo en cuenta que aún no hay una recuperación completa de lo que sería la demanda de viaje y turismo en general versus los años antes de pandemia. De hecho, es algo que, que es espectacular, Gabriel, porque Mm, al final, ¿cuál es el tema de este modelo de negocio? ¿Qué es lo que pasa? Que los hoteles claramente se ven beneficiados por tener a claro, compañías como Expedia o Booking. O sea, estamos hablando de que el turismo es una de las industrias que más crece a nivel global porque le beneficia tanto a los políticos, al país en general, porque esta en el fondo está trayendo inversión extranjera, y algo que tiene mucho viento de cola por el simple hecho que estas marcas prestan un servicio de marketing espectacular. O sea, el día de mañana, imagínate, voy a un Cyber Day, busco en Trivago, porque Trivago es parte de Expedia, claro. busco en Trivago un paquete turístico, a lo mejor a Miami, donde ellos me ofrecen un descuento y ese descuento no lo paga Expedia, ese descuento lo paga el hotel. O sea, ese descuento a Expedia no le afecta. Expedia lo único que va a ser cobrar eh, ese 13% de comisión. ¿Me entiende, Gabriel? O sea, Sí, es un modelo espectacular de negocio porque al final no tiene ese riesgo que vendría siendo el riesgo físico, no tiene que tener hoteles, no tiene que tener grandes gastos. De hecho, no esta es es una una compañía, empresa, claro, no es una empresa intensiva en capital que tenga que generar demasiados recursos cada vez que está generando ventas. Y eso se hace también a través del modelo de KPI y se puede ver. claro, de hecho, la compañía ha ido reduciendo mucho su deuda. Es más, si no fuera por el COVID, la compañía ya estaba generando caja neta. Entonces, es una compañía, cuando generan caja neta, es que da una seguridad al inversor de que la compañía no va a quebrar, es tremenda. Claro. Entonces, es un modelo de negocio espectacular, donde si nosotros vemos esas eficiencias, ¿qué es lo que pasa? Tiene mucho apalancamiento operativo. De hecho, el CGA, que aquí vemos,
el 52% del CVA es marketing. Y si comienza a generar mayores ventas, ese gasto en marketing debería tender a reducir el porcentaje en cuanto a Claro, la compañía. Entonces, eso al final es espectacular porque al final, si nosotros tenemos en cuenta las eficiencias tecnológicas y todo lo demás, sí se podría lograr esos 1.000 millones. Ojo, aquí tú lo ves creciendo, pero al final esos 1.000 millones se ve en lo que vendría siendo la caída de márgenes en los costos. Y al final eso se traduce que podría pasar de 5,8% en los márgenes netos a prácticamente casi el 12%. casi el 12, claro. Ojo que la Muchísimo. compañía venía teniendo márgenes muy altos. Lo que pasa es que, claro, se vio afectada por la pandemia y, de hecho, en el consenso de analistas, que es otra de las cosas positivas, si tú ves el consenso está proyectando unos márgenes de beneficios netos del 13,6. Nosotros estamos proyectando un margen mucho menor para ser en el fondo más conservador. Claro, Y de esa manera, si bien el consenso llegó más o menos a un precio de $3,62 por acción, claro, esta a través del normalizado, nosotros siempre usamos las métricas GAP para que en el fondo pueda ser eh, mucho más real esos beneficios por acción. ¿Y qué es lo que nosotros utilizamos? Un múltiplo 25, que es 17,5, el múltiplo normalizado. Esta compañía te debería generar los 12,56, no los 15 gap, y nosotros al final proyectamos esos $13,14 por acción, lo que vendría siendo multiplicar por 3,25 en un escenario más conservador que vendría siendo el de los analistas, y eso nos daría una rentabilidad anualizada del 26,65% anualizado. Esta es la manera en que nosotros calculamos acción por acción, claro. eh, básicamente lo que nosotros tendríamos en el fondo. Bueno, vamos a presentar muchas de estas tesis, están en YouTube. De hecho, eso es lo genial de esto, que ustedes pueden ver el trabajo que hay detrás. Y aquí vendría siendo el portafolio que nosotros estamos tirando. Si bien a mí me gusta concentrar, fíjate que Gabriel, la primera posición nos supera el 12%. Claro, efectivamente, eso era lo que te iba a comentar. A pesar de que podría concentrarse más, está muy bien diversificado con una cantidad de negocios de calidad que veo que es espectacular, en verdad. De hecho, si te fijas en todos los negocios que tenemos, todos son más o menos distintos. O sea, estamos hablando Exacto, de turismo, relojes de extremo lujo, transformación digital, aviones, fibra óptica, brokers de mercados internacionales, préstamos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que al tener diversificados los negocios que están detrás, lo que nos va a permitir, Gabriel, es que seamos un fondo diversificado. De hecho, más diversificado te podría decir que hasta ciertos ETF, porque de repente un ETF puede tener un 20% en tecnología. exacto. En cambio, nosotros a lo mejor podemos tener un 20% en tecnología, pero en distintos rubros. Claro. De hecho, una de las cosas que te iba a comentar, Nico, que es precisamente eso, es lo que pasa con los índices actualmente, que están muy concentrados en la parte de tecnología. El SP 500, sabemos que las grandes tecnológicas son las que se han llevado toda la mayor cantidad de beneficios esperados para el índice, la cantidad de las mayores subidas, pero si vemos en realidad cómo lo ha hecho el resto de las acciones, que podrían ser 493 acciones de las 7 que son las más grandes del índice, es mucha la diferencia que hay entre una y otra. Y lo que estamos haciendo ahora en este fondo es la diversificación de en los sectores, porque si bien
podemos tener una diversificación en diferentes compañías, que una puede ser, por ejemplo, Nvidia o Taiwan Semiconductores. Ahí estamos hablando del mismo sector, es diferente compañía, mismo sector. En este caso, los sectores por negocio son completamente diferentes y eso incluso grandes inversores como Ray Dalio son majaderos en incentivar la diversificación de esta forma, a través de negocios que sean de diferentes sectores. Así que eso, Y de hecho, Gabriel, ¿qué debo decir? Que al final nosotros, ¿cómo estimamos el tema de la concentración? Nosotros concentramos de acuerdo a nuestra convicción. Entonces, eso era, tenemos mayor participación en sectores que son a lo mejor, no sé si más defensivos, pero que la probabilidad de perder dinero sea muchísimo más baja. exacto, Entonces, esa es la manera en que nosotros concentramos. ¿Por qué me gustó Expedia? Lo puse en primera posición, que es una empresa grande, reconocida ante el mercado, que se sabe lo del valor. De hecho, ¿quién la tiene en cartera? Bill Miller, claro, una leyenda de la inversión. De hecho, es su segunda posición. Eh, una compañía muy interesante con muchos vientos de cola, como ya vimos, que está aumentando sus precios, que está aumentando también, volviendo a retomar lo que fueron los niveles pre-COVID, y al final tenemos una valoración muy baja con respecto a sus competidores. Entonces, tiene todas esas cosas que a nosotros nos gustan. Y de hecho, nosotros planteamos escenarios de recesión y todo lo demás, y vemos que está ajustado. O sea, nosotros vemos mucha oportunidad. Entonces, donde nosotros vemos y tenemos más convicción de que eso se pueda lograr, es donde estamos más invertidos. Y por el contrario, las posiciones más pequeñas no es que sean oportunidades que al final no se van a aprovechar. Todo lo contrario. Alibaba es una compañía que está muy barata y que tiene un potencial enorme, pero que a través de mayores regulaciones chinas, a lo mejor no sabemos que pueda a lo mejor rendir en un menor tiempo. Probablemente Alibaba se vaya a revalorizar dentro de esos 5 años, pero y- donde nosotros creemos que potencial de revalorización a más corto plazo, o sea, es en las primeras posiciones que tenemos. claro. Quizás en las posiciones que hay menor cantidad de concentración, vayan revalorizándose mucho más y vayan a ir continuamente quedando en las posiciones de más arriba para poder ir componiendo valor a largo plazo, una vez que el mercado les pueda ver y asignar el valor correspondiente, como lo podría ser el caso perfectamente de Alibaba. Exacto, y de esa manera es donde nosotros buscamos convicción. Otra cosa que contarte, Gabriel, esto no es estático. Eso, Nosotros vamos a estar constantemente en búsqueda de mayores oportunidades. Por ejemplo, hace poco estábamos viendo una oportunidad de una compañía llamada Autoparts, que hoy día tuvo una gran caída de mercado. ¿Y qué es lo que pasa con esta compañía? Que con todo lo que genera va recomprando acciones. Entonces es algo muy interesante. Si esta compañía está barata, probablemente pueda recomprar el 10% de las acciones. Entonces es algo que a lo mejor nosotros ahí estamos visualizando y que de repente podemos meter más compañías como bien a lo mejor eh, irlas vendiendo. ¿Qué es lo que pasa si a lo mejor Expedia, dentro de esos $300 que nosotros estábamos mostrando que podía lograr, en 2 años te llega a 200? Probablemente vayamos a reducir la posición. Entonces claro, siempre vamos a estar dentro de buscar nuevo potencial de crecimiento para este fondo. perfecto, súper. Y bueno, para los que quieran ver todo el contenido, porque otra de las ventajas competitivas que tiene esto, Gabriel, es que la gente podrá ver todo nuestro contenido va a ser público,
Muy Entonces puede ver, transparente toda la claro, información que existe alrededor del fondo. y eso. Y lo otro comentarte, esto no es un fondo propiamente tal como un fondo de inversión, sino que es una nota estructurada que opera como un fondo mutuo. Entonces, tiene ciertas ventajas regulatorias, como te venía diciendo, Ujú. que nos permite tener mayor libertad que pueda beneficiar obviamente al cliente. Perfecto, súper. Tenemos también nuestro canal de YouTube, en Pasión por Invertir, donde realmente publicitamos el contenido. Aquí no, nosotros no solemos ser tan formales, ¿no es cierto, Gabriel? Aquí solemos ser Sí, mucho más informales. dinámicos con el público, informales. No me van a ver aquí con traje y todo lo demás, pero decir que lo hacemos así para que en el fondo el contenido sea más entretenido de llegar. Claro, Y bueno, esa fue la presentación. Espero que le haya gustado. Creo que quedó claro la metodología, ¿no es cierto, Gabriel? Si sí, tienes por alguna supuesto. pregunta, No, la verdad es que más que todo la última pregunta y duda que me quedaba fue respondida al final con el tema de cómo era la parte legal del fondo, cómo a través de qué estructura estaba, pero quedó clarísimo en realidad, no es, es algo que no es un fondo de inversión, pero está estructurado de otra forma. Ahora, dentro de eso, yo como si quiero ser cliente del fondo, quiero invertir en el fondo, ¿a través de qué plataformas podría yo eventualmente invertir en este fondo? mira, este fondo va a estar en Pershing, va a tener su código ISIN, donde al final, al igual que un fondo mutuo, tú vas a comprar valores cuota. Claro, Si el fondo lo hace bien, por ejemplo, rinde ese 20-30% que nosotros nos encantaría que eso pasara, al final lo que nos va a otorgar es que ese valor cuota se va a ir revalorizando. claro, Entonces funciona de la misma manera que un fondo mutuo y básicamente perfecto, opera así. súper, Entonces, claro, tiene sus ventajas porque al final no necesitas, sí, actualmente para ingresar a Perchi necesitas un capital sobre $30.000, pero vamos a estar en búsqueda de poder buscar nuevas alternativas eh, de que este fondo esté presente. perfecto, súper. Así que sin más que decir, esta fue la presentación y espero que les guste. Ante Un cualquier saludo a duda todos. nos pueden consultar a mí y a Carmen Gloria y siempre decirle muchas gracias por escucharnos y esta fue la presentación del fondo de plan. Muchas Así gracias. que muchas gracias queridos inversores y hasta luego.